Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de venir aquí este día con el fin de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos enseñe. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la serie que estamos comenzando hoy, vamos a estudiar textos difíciles y complicados sobre el estado de los muertos. Vamos a analizar versículos tales como el rico y Lázaro, el ladrón en la cruz. Vamos a analizar el pasaje sobre la pitonisa de Endor, pasajes del apóstol Pablo donde habla de estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Vamos a hablar sobre las almas que claman debajo del altar y los muertos que están parados delante de Dios. Son textos difíciles de entender en la Sagrada Escritura y vamos a analizar con mucho detalle cada uno de estos versículos para ver qué es lo que realmente están enseñando. Pero el tema que queremos tratar en nuestro estudio de hoy se titula El árbol de la inmortalidad. Y queremos comenzar nuestro estudio abriendo nuestras Biblias al libro de Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Aquí encontramos que Moisés, quien escribió el libro de Génesis, está hablando sobre la creación de la vida. Y dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que noten de qué está compuesto el hombre. Dice que Dios formó el cuerpo del hombre de polvo, luego puso en su nariz el aliento de vida o el espíritu de vida, y como resultado, cuando se unió el polvo con el aliento, dice la Biblia que el hombre fue un ser viviente. O como dicen algunas versiones, fue el hombre un alma viviente. Ahora, lo que quiero que notemos es que según la Biblia, Dios no le dio al hombre un alma. El hombre no tiene un alma. Según la Biblia, el hombre es un alma. Es decir, el hombre es en su totalidad, cuerpo y aliento, un alma. Quiero leer un par de versículos de la Biblia que nos ilustran el hecho de que el hombre en su totalidad es un alma. Quiero que busquen conmigo Mateo el capítulo 16 y el versículo 26, y entonces vamos a leer también Lucas 9 y el versículo 25. Es la misma enseñanza de Jesús, pero se expresa de una forma un poco diferente en Lucas que lo que se dice en Mateo. Así que vamos a leer en primer lugar Mateo 16 y el versículo 26. Dice allí Jesús: Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Noten que Jesús dos veces dice aquí: ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y perdiere su alma? Y luego dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Y algunas personas piensan, bueno, ve que el hombre sí tiene un alma por dentro. Jesús dijo que el hombre tenía un alma. Pero cuando nosotros comparamos Lucas 9:25, nos damos cuenta
que el alma no es una parte del hombre, el alma es el hombre en su totalidad. Vamos a comparar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 25. Es la misma enseñanza de Jesús, pero expresada en diferentes palabras. Dice allí, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Y ahora escuchen bien, y se destruye o se pierde a sí mismo. Fíjense entonces que Mateo dice, ¿de qué vale que el hombre gane el mundo y pierda su alma? Aquí dice, ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y se pierda a sí mismo? Es decir, el alma soy yo. La palabra alma y la expresión sí mismo se usan intercambiablemente en estos dos versículos. Es decir, que la vida originalmente fue dada por Dios al hombre como un don especial. Dios combinó un cuerpo de polvo con aliento de vida en la nariz y como resultado el hombre llegó a ser un alma viviente. Ahora necesitamos hablar sobre cómo podía el hombre perpetuar la vida que Dios le dio. ¿Cómo podía el hombre extender la vida que Dios le dio o continuar viviendo? Bueno, habían varios secretos. En primer lugar, Dios le dio al hombre un cuerpo perfecto, un cuerpo incorruptible. En segundo lugar, Dios colocó al hombre en un medio ambiente perfecto donde no había infecciones, no había bacterias, no había virus, no había enfermedades. Es decir, tenía un cuerpo perfecto en un medio ambiente perfecto. Además de eso, la Biblia nos dice que Dios le dio al hombre leyes de la salud que el hombre por naturaleza obedecía. Es decir, el hombre con un cuerpo perfecto, en un mundo perfecto, obedeciendo leyes de la salud perfectas, el hombre no se iba a enfermar ni iba a morir. Pero había otro elemento clave para que el hombre pudiera perpetuar o extender su vida. Aún teniendo un cuerpo perfecto, aún teniendo un ambiente perfecto y obedeciendo leyes perfectas, sin este último elemento, el hombre no podía continuar viviendo. ¿Y a qué me estoy refiriendo yo? Estoy hablando del árbol de la vida. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 9. Génesis 2 y el versículo 9. Dice allí, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, noten, el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En unos momentos vamos a hablar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero quiero que noten que Dios colocó en medio del huerto el árbol de la vida. Y vamos a encontrar que para que el hombre pudiera continuar viviendo, el hombre debía continuar comiendo regularmente del árbol de la vida. Es decir, el hombre no tenía vida propia, vida inherente. La vida del hombre dependía del árbol de Dios. Es decir, la vida del hombre era contingente, no era absoluta y propia. Podríamos pensar del árbol de la vida como un cargador de baterías. Ustedes saben que, por ejemplo, si tienen un teléfono celular, necesitan regularmente conectar el cargador de baterías del celular para que el celular pueda recobrar su energía. O si no, el celular, por así decirlo, se muere. De la misma manera sucedió con el hombre. Dios colocó el árbol en el huerto y el hombre debía regularmente, y yo creo que era mensualmente, veremos un poco más adelante, el hombre debía venir y comer del árbol de la vida y de esa manera iba a reabastecer la energía que Dios le había dado originalmente.
Permítame leerles un par de citas. En realidad son 3 citas. 2 son de la autora Elena White y una cita es de otro teólogo con el nombre de Wheeler Robinson sobre el árbol de la vida. La primera cita la encontramos en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 288, donde dice la autora lo siguiente: el fruto del árbol de la vida en el huerto de Edén tenía poder sobrenatural. Noten, el fruto tenía poder sobrenatural. Sigue diciendo, comer de él significaba vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas tenían el fin de perpetuar la vida y la inmortalidad. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 44, dice la misma autora: para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. En otras palabras, sería como un celular que uno no puede cargar. Como resultado, finalmente el celular se muere porque ya no tiene energía y ya no se puede usar. Lo mismo iba a suceder con el hombre si el hombre no participaba regularmente del árbol de la vida. La última cita es de un teólogo con el nombre de Wheeler Robinson. En su libro La doctrina cristiana del hombre dice lo siguiente: según el pensar de Pablo, el hombre era mortal en su naturaleza original, pero con el prospecto de alcanzar la inmortalidad. Pero este prospecto lo perdió cuando fue expulsado del Edén y ya no tenía acceso al árbol de la vida, que hubiera nutrido la inmortalidad en él. Así entró la muerte por el pecado. Así que nos hemos dado cuenta que Dios le dio al hombre la vida. Dios creó al hombre un alma viviente. El plan era que el hombre viviera para siempre, participando regularmente del árbol de la vida. Pero la Biblia nos dice que entró al mundo el pecado y la muerte. Hablemos un poco sobre el origen de la muerte. Como leímos en Génesis 2:9, había otro árbol en el huerto del Edén. Se conoce como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Leo de Génesis 2 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios le dijo a Adán y Eva que si ellos comían de ese otro árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese mismo día que comieran del árbol iban a morir. Ahora yo quiero que ustedes noten que en el huerto del Edén había otro personaje que odiaba a Dios y quería compartir con Adán y Eva una gran mentira. Se trata de la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Dios había dicho: el día que comas del árbol, ese día vas a morir. Pero noten lo que dijo la serpiente en Génesis el capítulo 3 y el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahora surge la pregunta: ¿quién tenía razón? ¿Tenía razón Dios cuando dijo que si comía Adán y si comía Eva del árbol iban a morir? ¿O tenía razón Satanás cuando dijo: si comen del árbol no van a morir? La realidad es que la palabra de Dios se mostró verídica.
Noten en Génesis 3 y el versículo 6 que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice allí en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora se debía demostrar si iban a morir o si no iban a morir. Dios dijo que si comían de ese árbol iban a morir. Satanás dijo, si comen del árbol no van a morir. ¿Quién tenía razón? En Génesis 3 y el versículo 19, Dios pronunció la sentencia sobre Adán. Dice allí en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo regresarás o tornarás de nuevo. Es decir, Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva, ustedes comieron del árbol y por lo tanto van a morir. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué es que el hombre iba a morir? ¿Sería porque su cuerpo se iba a degenerar? Eso era parte del problema. ¿Sería que su medio ambiente se iba a deteriorar? Ciertamente es parte del problema. ¿Sería que el hombre iba ahora a desobedecer las leyes perfectas de la salud que Dios había establecido? Ciertamente era parte del problema. Pero la razón principal por la cual Adán y Eva iban a morir ahora es porque ya no tenían acceso al árbol de la vida. Es aterrador pensar que si hubieran tenido acceso al árbol de la vida, regularmente siendo pecadores, hubieran podido vivir indefinidamente, pero no felices, sino en miseria. Y por lo tanto Dios les vetó el árbol de la vida. Dijo, ya no van a comer más del árbol de la vida. Noten lo que dice en Génesis el capítulo 3 y el versículo 22 al 24 sobre el hecho de que Dios le prohibió a Adán y Eva, hizo imposible que ellos comieran del árbol de la vida. Dice allí, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Noten que el hombre tenía que comer para vivir para siempre. Versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ciertamente, el hecho de que el hombre ahora tenía un cuerpo imperfecto por causa del pecado y se iba a degenerar el medio ambiente y el hombre iba a violar las leyes de la salud, ciertamente eso iba a acabar su batería más rápidamente. Pero si hubiera podido continuar comiendo del árbol de la vida, hubiera podido continuar viviendo a pesar de esos factores. Ahora, es importante para nosotros notar algo significativo. Y es que el hombre en sí mismo no tenía vida inmortal. Porque la Biblia nos dice que el hombre tenía que comer del árbol de la vida para continuar viviendo. En realidad, mis amigos, ¿de qué le hubiera valido a Dios prohibirle acceso al árbol a Adán y Eva si ya eran inmortales en sí mismos?
Si eran inmortales, sin necesidad de comer del árbol de la vida, de nada le hubiera valido a Dios que les prohibiera comer del árbol. Igual hubieran continuado viviendo por la inmortalidad que se encontraba en ellos. Pero el hecho de que Dios les prohibió comer del árbol de la vida indica de que ellos no tenían inmortalidad, y la Biblia nos dice que en efecto murieron. Pero es aún más serio este asunto, mis queridos amigos, y es que si el hombre en sí mismo era inmortal, entonces no era necesario que Jesús muriera para darle al hombre la inmortalidad. Es decir, que la doctrina de que el hombre en sí mismo tiene inmortalidad hace innecesaria la muerte de Jesús para darnos la inmortalidad. ¿Para qué Jesús va a morir para darnos inmortalidad si nosotros ya en nosotros mismos poseemos la inmortalidad? Ahora quiero hablar un poco de las edades de aquellas personas que vivieron entre la creación y el diluvio, entre la caída y el diluvio. En Génesis, el capítulo 5, tenemos la lista de ciertos héroes antediluvianos. Y es interesante notar la cantidad de años que vivieron cada una de esas personas. Solamente les voy a mencionar las edades, no vamos a leer los versículos, ustedes pueden leerlo en Génesis el capítulo 5. Dice allí que vivieron hasta tener 930, 912, 905, 910, 895, 962, 969, 777, y Noé vivió hasta tener 950 años. La gente dice, ¿cómo es que esa gente podía vivir tan largo periodo de tiempo? La respuesta es que esa gente tenía la batería casi totalmente cargada, porque estaba más cerca al tiempo cuando Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida. Es decir, que su batería no se había agotado como la batería de los que vivimos en esta tierra. Y sin embargo, escuchen bien, a pesar de que tenían la batería casi plenamente cargada porque estaban cerca del momento de la creación, de todas maneras, cerca de 1000 años después, Matusalén y otros murieron porque no tenían acceso al árbol de la vida. Es interesante notar que a pesar de que vivieron todos esos años, murieron. En efecto, en Génesis el capítulo 5, se usa una fórmula muy interesante para hablar de cada una de esas personas, con la excepción de Enoc, que la Biblia dice que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Pero los otros 9 que se mencionan en Génesis 5, se usa una fórmula en Génesis 5:5, 5:7, versículo 10, versículo 13, versículo 16, versículo 19, versículo 27, versículo 30, y el capítulo 9 y el versículo 29 se usa la fórmula y murió. Es decir, que la palabra de Dios se mostró verídica y cierta. El hombre no siguió viviendo indefinidamente, como dijo Satanás la serpiente, sino que se comprobó que si el hombre comía del árbol iba a morir. En efecto, en Romanos 6 y el versículo 23 nos dice: la paga del pecado es muerte. Dios tenía razón. ¿Por qué vivieron tanto tiempo aquellas personas antes del diluvio? Quiero leerles una cita que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 988, sobre la razón por la cual los antediluvianos vivieron tanto tiempo. Dice la autora: al comer Adán y Eva de este árbol, reconocieron que dependían de Dios. El árbol tenía poder para perpetuar la vida, y mientras comieran de él, no podían morir. Los antediluvianos fueron tan longevos, es decir, vivieron tanto tiempo,
porque recibieron de Adán y Eva el poder vivificante que impartía este árbol. Es decir, que la fuente de vida del hombre no estaba dentro de ellos en un alma inmortal. La fuente de la vida se encontraba fuera de ellos en el árbol de Dios. Si no podían comer del árbol, aunque tenían la batería bien cargada, últimamente iban a morir. Y eso es lo que pasó con toda esa generación. ¿Qué diríamos de la longitud de vida de aquellas personas que vivieron entre el diluvio y los días del patriarca Abraham? En Génesis el capítulo 11 tenemos la longitud de vida de estas personas. No voy a leer los versículos, pero les voy a decir las edades de aquellos que vivieron desde el tiempo de Noé hasta el tiempo de Abraham. Varios centenares de años. Dice en Génesis 11 que vivieron hasta tener 600, 438, 433, 464, 239 y otra persona también vivió 239, 230, 148, 205 y 175. Ahora, había varios factores que llevaron a que las edades se acortaran tanto. Entre ellas estaba la idea de que el hombre tenía un cuerpo cada vez más imperfecto por causa del pecado. Además de eso, después del diluvio, el medio ambiente se dañó muy rápidamente. Y luego la Biblia nos dice que los seres humanos violaban las leyes de la salud que Dios había dado. Es decir, por estos factores se deterioró el periodo de vida de estas personas y no pudiendo comer del árbol de la vida, finalmente su vida se extinguió. Nuevamente se comprueba que ellos no eran inmortales en sí mismos, tenían que haber comido del árbol de la vida para continuar viviendo. Ahora hablemos de la longitud de vida en los días de Moisés. Estos son varios centenares de años después de Abraham. Nos dice en Deuteronomio 34 y el versículo 7 que Moisés vivió hasta tener 120 años. Es un periodo considerable, pero fíjense que aún hasta los días de Moisés había disminuido aún más el periodo de vida del ser humano. Por violar las leyes de la salud, por un medio ambiente cada vez más dañado, por un cuerpo humano afectado por el pecado y especialmente por no comer del árbol de la vida. Ahora, ¿qué dice David en cuanto a la longitud de vida? Ahora estamos hablando de un periodo aproximadamente 500 años después de Moisés. En el Salmo 90 y el versículo 10, el rey David nos habla de la longitud de vida de los seres humanos hoy. Dice ahí en el Salmo 90 y el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, a partir de los días de David, la longitud de vida disminuyó hasta 70 o hasta máximo 80 años. Ahora hay excepciones, hay personas que viven hasta 100, hasta 105, pero son las excepciones a la regla. Ahora necesitamos regresar a un punto que tratamos hace unos momentos. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Adán y Eva que el día que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese mismo día iban a morir. Quiero leer nuevamente ese texto en Génesis el capítulo 2 y el versículo 16 y 17. Dice allí: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y luego dice: porque el día